Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gusto saludarles. Bienvenidos todos ustedes. Nos da gusto tenerlos entre nosotros. Nos da gusto que podamos compartir esta mañana la presencia del Señor y su instrucción, su consejo, su dirección a través de la palabra de Dios. De todo esto, de todo esto que hemos estado estudiando en estas últimas semanas acerca de la carta de Santiago, de verdad que yo me siento tan agradecido, tan bendecido por ver cómo Dios tiene tanto interés en enseñarnos, en dirigirnos, en darnos luz, en enderezar nuestro camino y conducirnos cada día. La verdad es que estoy contento, estoy bendecido por lo que Dios quiere hacer. Por lo menos en lo que respecta a Dios, veo su deseo de bendecirnos, de ayudarnos y querer ayudarnos en nuestro caminar diario. Vamos a continuar en el estudio de la carta a Santiago. El día de hoy vamos a estudiar los versos 26 y 27, que ya son los últimos versículos del capítulo 1, y con esto estamos concluyendo ya el capítulo número 1 de la carta de Santiago, donde definitivamente, como les decía, veo que Dios nos ha estado enseñando mucho y sobre todo exhortándonos, enseñándonos cuál es el camino, cuál es la actitud que debemos tener, poniendo como base y como fundamento la palabra, exhortándonos a obedecer la palabra, tener una actitud de sumisión ante su palabra para ponerla por obra y no solamente ser oidores, escuchadores, aprendices sin poner esto en práctica. Vamos a orar. Bueno, vamos a leer primero esos versículos que vamos a estudiar. Verso 26 y verso 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora sí vamos a orar y pedirle a Dios. Señor, como siempre, has estado siendo tan claro a través de tu palabra. Vemos cómo tu palabra, que es viva y eficaz, discierne nuestros pensamientos y nuestras más profundas intenciones. Y a través de la carta de Santiago tú has estado haciendo esto, Señor, discerniendo lo que hay dentro de nosotros y mostrándonos para que nosotros recibamos eso con mansedumbre, con sumisión, y hagamos las correcciones que tengamos que hacer. Señor, hoy nos vas a hablar acerca de la religión falsa contra la religión verdadera. Háblanos como lo has estado haciendo. Háblale a tu iglesia, háblame a mí, háblale a cada persona que tú has traído el día de hoy. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. A manera de introducción, yo quisiera que me acompañaran a leer desde el verso 21 de este mismo capítulo, porque en el verso 21, yo les decía la semana pasada que Santiago hace un cambio, un aparente cambio de tema, aunque viene hablando de lo mismo, pero ahora nos lleva a enfocarnos en la importancia de la palabra de Dios. Está poniendo un cimiento para todo lo que nos va a enseñar en los 4 capítulos restantes.
Y lo hace de una manera tan enfática que Él quiere que nosotros le demos la importancia a lo que Él está diciendo respecto de la palabra. Quiere que le demos el valor, porque es el fundamento para que todas las demás enseñanzas que vienen en los otros 4 capítulos realmente nos aprovechen, realmente nos bendigan, realmente surjan en nosotros el efecto que Dios quiere que tenga. Y el fundamento, Santiago dice, es la palabra de Dios. Entonces, por eso quiero que retomemos desde el verso 21 hasta el verso 27 para que tengamos idea de lo que hemos venido estudiando y le demos esa continuidad y entendamos todo esto en su contexto real. Verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Al inicio del estudio de esta carta yo le comentaba, y lo he comentado varias veces y lo seguiré comentando porque es importante hacer el énfasis y Dios a través de su Espíritu lo graba en nuestro corazón. La carta de Santiago es una guía práctica de la vivencia del cristianismo. Santiago no nos da nuevas instrucciones acerca de la doctrina cristiana, sino que retoma muchas de instrucciones de Dios, instrucciones del Señor Jesús, instrucciones de otros apóstoles, y Él nos lleva al pueblo, lleva a los oyentes, que es el pueblo cristiano, a una vida práctica de la vida cristiana, a una vivencia real de la piedad. Y entonces Él, a través de su carta y de su escrito, nos lleva a reflexionar y nos quiere sacar de engaños que pueden entrar en la vida del creyente y también que puede entrar en la vida de personas que piensan que son creyentes, como lo vamos a ver el día de hoy en la enseñanza. Y nos lleva a una vida de engaño, como ya aquí lo vemos que 2 veces lo repite, a un autoengaño. Él está haciendo un énfasis y Él está diciendo, debemos entender que la vida cristiana real se nota, se ve, y se ve de una manera práctica. Y entonces pone como fundamento la palabra de Dios. En la palabra de Dios está mostrándonos cuál es la vida práctica del cristianismo. El verso 21, por resumirles lo que hemos estado estudiando, nos dice que debemos nosotros recibir con mansedumbre o con docilidad la palabra que Dios a través de su Espíritu nos ha sembrado. Muchos de nosotros hemos sido enseñados, muchos de nosotros llevamos años escuchando la palabra, y entonces Él nos dice, recibe con mansedumbre la palabra que Dios te ha sembrado. ¿Por qué hace el énfasis con mansedumbre? Porque muchos solamente escuchamos, aprendemos, inclusive podemos hacernos muy doctos y conocedores de la Escritura, pero como lo pasa a decir en los siguientes versículos, no lo ponemos por obra, y entonces eso quiere decir que no estamos siendo dóciles a la palabra de Dios, no estamos siendo dóciles a la voz de Dios, escuchamos pero no hacemos, y entonces creemos que con eso ya cumplimos, con escuchar, con aprender inclusive. Y aquí Santiago nos está diciendo, si tú escuchas pero no haces, es porque no estás siendo dócil, te estás rebelando,
porque estás escuchando lo que Dios quiere de ti, pero no lo quieres hacer. Entonces te estás rebelando, no quieres ser dócil. El verso 21 hace un énfasis en ser dóciles, mansos para escuchar y para hacer. Y en el verso 22 se nos exhorta a ser, como yo les decía, más hacedores, más que oidores. Porque si solamente somos oidores, caemos en un autoengaño. Y esto es importante, hermanos. Verso 22, si lo leemos, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es el engaño? El engaño es creer que con oír ya cumpliste. El engaño es pensar que con aprender ya estás bien. Santiago dice: eso es un engaño. Te estás autoengañando, porque no es la voluntad de Dios esa, porque no es eso la vida cristiana, el saber, el conocer más, el aprender versos de memoria. Es importante eso, pero eso nos debe llevar a una consecuencia, que es vivir en consecuencia a lo que estamos aprendiendo, a lo que Dios nos está enseñando. Y entonces, ya en el verso 24 y en el verso 25, nos dice que la Biblia es como un espejo, ¿no? Toma esa figura para hacernos entender, darnos un ejemplo, y nos dice que la Biblia es como un espejo que resalta nuestras imperfecciones. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos la Biblia nos dice en qué estamos mal, ¿sí o no? Vamos a la Biblia, entendemos la Biblia, leemos la Biblia, y Dios a través de la Biblia nos dice: tú aquí estás mal. Tú aquí no estás viviendo como aquí dice, tú estás viviendo de otra manera. Y eso está mal. Y entonces nos muestra eso para que nosotros veamos qué es lo que debemos arreglar y lo arreglemos. Y lo corrijamos y vayamos a Dios. Si hay cosas que arrepentirnos, ir con Dios para arrepentirnos, bueno, pues ir a Dios y arrepentirnos y pedirle su ayuda y su gracia para componer todo esto. Eso tiene que ver con docilidad. Eso tiene que ver con una actitud humilde ante Dios. Eso tiene que ver con una persona que oye la voz de Dios y a Dios le dice: sí, Señor. Sí, Señor. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que cuando vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios, realmente creemos que es la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están escuchando las enseñanzas, cuando vamos a la Biblia, realmente creemos que es la voz de Dios? Nos hemos acostumbrado a decir que es la palabra de Dios, pero muchas veces leemos la palabra de Dios sin la conciencia de que es la voz de Dios. Es Dios hablándonos. Y cuando Dios nos habla, Dios espera que seamos humildes para decir: sí, Señor, te voy a obedecer. Sí, Señor, te quiero agradar. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dios espera eso. Que cada que vayamos a la Biblia, ya sea que la abras en tus devocionales diarios, acostumbras tener un devocional diario para estudiar la Biblia, Dios quiere que cuando tú leas la Biblia, tú le digas a Dios de corazón y no solamente de labios: sí, Señor, te quiero agradar, te quiero obedecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Ya sea que lo escuches a través de un mensaje, de una enseñanza, de la manera que tú escuches la palabra, que tengas la conciencia de que estás escuchando la voz de Dios, y ante la voz de Dios seamos humildes y digamos: sí, Señor, te voy a obedecer, te quiero agradar. Entonces, cuando vamos a la Biblia y la Biblia nos refleja en que estamos mal, tengamos la actitud humilde para corregir. Muchos somos examinados por la palabra, pero como lo dicen estos versículos, nos vamos y nos olvidamos lo que Dios nos dice. Eso es muy frecuente cada domingo. Escuchamos la palabra, escuchamos la predicación de la palabra, decimos muchas veces amén, con nuestra cabeza asentimos y decimos que sí, pero termina la reunión, nos vamos y nos olvidamos de lo que Dios nos habló y no actuamos. Y por lo tanto entonces no hay un cambio en nuestra vida.
y por lo tanto entonces seguimos siendo los mismos, y por lo tanto entonces le estamos robando la gloria que le debemos dar a Dios. El versículo siguiente, que es el versículo que estudiamos la semana pasada, si usted no ha escuchado las enseñanzas, le quiero recordar que ya nuestras enseñanzas están en el canal de YouTube y ahí puede escucharlos para que pueda ver la serie completa hasta donde vamos el día de hoy y pueda ser bendecido como Dios nos ha estado bendiciendo. Entonces el verso 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hace un contraste. En la carta de Santiago vamos a encontrar muchos contrastes. Es una forma práctica que él utiliza para hacernos entender qué está bien y qué está mal, cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios, qué hacemos nosotros y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces aquí hace un contraste y primero nos dice qué es lo que no debemos hacer, y lo que no debemos hacer es escuchar solamente y olvidarnos de lo que escuchamos y no hacer nada. Eso no lo debemos hacer. En el verso 25 nos pone el contraste y nos dice que sí debemos hacer. Tenemos que mirar atentamente, poniendo la atención a la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta? Porque trae libertad. Y muchos somos testigos de eso. Dios nos ha hecho libres de nuestro estado de condenación a través de la luz de su palabra. Nos llevó al Salvador, que nos dio libertad. Nos llevó al libertador. A través de la palabra fuimos al libertador, o llegamos al libertador, o el libertador vino a nosotros, como lo quieras ver, pero fue a través de la Escritura que nos brillaron esas verdades. Por eso es que aquí Santiago le llama el que mira atentamente la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta? Porque nos da libertad. Si usted al día de hoy no ha sido libre del estado de condenación en el que se encuentran todos los pecadores que están alejados de Dios, es porque usted no ha mirado atentamente la palabra de Dios. Usted no le ha puesto la atención al Evangelio que da libertad. Y no solamente es poner atención en una ocasión, no solamente es poner atención hoy, no solamente es estar atentos a la palabra de Dios, no solamente es luchar contra el sueño, contra la somnolencia y no dormirnos en una predicación, también es perseverar, dice aquí, y persevera en ella. ¿Y qué es perseverar? Constancia, constancia, todos los días, todos los días. Eso es muy diferente al que mira en la Biblia, cierra su Biblia, se va y se le olvidó. Empezó a pensar en los afanes, empezó a pensar en el fin de año, en el ponche, en la cena, en el aguinaldo que ya mero viene, o que ya llegó, o que ya se fue. Puede ser también, ¿no? Y empieza a pensar en todas esas cosas y se distrae. Y se distrae. Y ya no medita en la palabra de Dios. Ya no dejó que la palabra, que la semilla que le fue sembrada, germinara y diera frutos, y diera sus frutos. El que persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Amados hermanos, Dios quiere que nosotros seamos hacedores, no solamente aprendices. Un discípulo, un verdadero discípulo del Señor Jesús, no es solamente uno que escucha y aprende sus enseñanzas, sino es uno que lo imita y que busca imitarlo. Y que constantemente va a estar esforzándose, buscando la gracia de Dios para poder imitar a su Maestro, siendo hacedores. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, entonces se cumple la promesa y la bienaventuranza. Dice, y déjeme añadir el énfasis, solo será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién? ¿El que aprendió mucho? ¿El que sabe mucho de Biblia? ¿El que se sabe versículos de memoria pero no los pone en práctica? No. El que mira atentamente en la palabra de Dios
el que permanece en ella y persevera en ella y que la pone en práctica, es lo que dice este versículo. Y entonces viene Dios y lo bendice abundantemente. Y lo bendice abundantemente. Esa es la razón por la cual vemos mucha gente con mucho conocimiento, pero sin una vida en el Espíritu. Una vida piadosa. Por si fuera poco, Santiago no se queda ahí. Y entonces sigue a los versos 26 y 27. Y donde de verdad, a lo mejor nosotros leemos de esta manera, pero son palabras muy fuertes las que Santiago empieza a decir. De hecho, ya de versículos anteriores ya empieza en algunos momentos a ponerle algún tonito ya fuerte, esperando y buscando que el Espíritu Santo venga a reprender a los lectores y a los oyentes de esta carta, y definitivamente a nosotros también. Desde los versos primeros, después de que nos habló de la bendición que es atravesar una prueba, porque Dios ha capacitado a sus hijos para que tengan sumo gozo, para que aprendan perseverancia, para que Dios les dé sabiduría a las que la pidan con fe, para que Dios fortalezca su fe, para que Dios los afirme y no sean hombres fluctuantes. Y cuando habla de hombres fluctuantes, ahí ya el tono sube. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Hombres inconstantes. Y ya ahí el tonito es un poquito más fuerte. Y después empieza a hablar otra vez acerca de la tentación y todo esto. Y llega aquí y otra vez el tono de Santiago empieza a subir. Leemos ahora verso 26 y verso 27. Ya entendimos que en los versos anteriores ya le subió el tono y te dijo, no te engañes. No creas que porque por oír la palabra de Dios ya estás bien y estás en la voluntad de Dios. Tienes que hacerla. Y después dice, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, y otra vez le estás diciendo engañado, la religión del tal es vana. Esas son palabras fuertes, porque está derrumbando la creencia y el engaño de muchas personas que por el solo escuchar la palabra, que por el solo llenarse de conocimiento, ya están bien delante del Señor y le están agradando. Y aquí Santiago comienza a decir, tu supuesta religión está vacía, no sirve para nada. Y son palabras que nos quieren sacudir, Dios a través de ellas nos quiere sacudir. Verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aquí en estos dos versículos, otra vez, nuevamente Santiago regresa a la forma que él está utilizando para enseñar y para que nosotros, los lectores y los oyentes de esta carta, podamos comprender, y nuevamente hace un contraste. Habla de la religión verdadera y de la falsa religión. El tema de esta enseñanza es la religión verdadera contra la falsa religión, porque es el tema que aborda Santiago en estos dos versículos. Él comienza diciendo en el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Si alguno se cree religioso entre vosotros. Busqué varias versiones de la Biblia, revisé varias versiones para ver cuál era la palabra que en esas diversas traducciones se decía esta palabra religioso. Y la verdad es que la mayoría de esas traducciones diferentes coincidían en poner la palabra religioso. Entonces, bueno, en realidad Santiago quería decir esto: si alguno se cree religioso entre vosotros. Cuando aquí se está hablando de religión, se refiere a que el ser humano en general es religioso. El ser humano en general es religioso, como lo prueban muchas religiones que existieron, que existen y que van a seguir existiendo en este mundo. Para que tengamos un concepto un poquito más claro acerca de religión,
a qué se está refiriendo Santiago en este versículo. Este término en español significa conjunto de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia esa divinidad, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de la oración y del sacrificio para darle culto. Eso es básicamente lo que está queriendo decir Santiago cuando habla de religión. Entonces, aquí Santiago se refiere al religioso. ¿Quién es este religioso al cual se está refiriendo Santiago? Se está refiriendo a aquella persona que practica la religión, lo que acabamos de decir hace un momento. Mediante la expresión, si alguno se cree, él está haciendo notar algo. Está hablando de personas, no que son religiosas, sino que piensan ser religiosas, sino que se creen religiosas, que ellos tienen el concepto de sí mismo, de que están viviendo la verdadera religión, pero solamente creen, solamente piensan. Personas que solamente consideran ser religiosas. Es una expresión semejante a la que más adelante dice en el verso 14 del capítulo 2, si alguno dice, o sea, no está afirmando que son, está haciendo un énfasis en lo que estas personas piensan que son, en un concepto de sí mismo. En un concepto de sí mismo. Entonces, en ese mismo versículo, en el verso 26, él está hablando de que se trata de un pensamiento engañoso. Leamos el verso 26. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón. La persona que piensa que está bien, que está viviendo la verdadera religión, pero no se conforma con los preceptos de Dios, él dice aquí que está viviendo un engaño, un pensamiento engañoso. No es que sea religioso, sino que él se está considerando a sí mismo de esta manera. Cuando Santiago aborda este tema, no está hablando de una expresión externa de genuina espiritualidad. No está hablando de una genuina espiritualidad. Si nosotros analizamos o cuando hacemos un análisis de las palabras griegas, encontramos una diferencia de lo que Santiago está hablando aquí. La palabra griega para piedad, para verdadera piedad, es diferente. Eusebeía es la palabra piedad o devoción verdadera. Pero la palabra que está aquí no es esa, es otra que habla de una religión hueca, que no tiene nada que ver con una verdadera espiritualidad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el piadoso y el religioso? El piadoso tiene una verdadera relación con Dios, está lleno de Dios y busca hacer todo lo que le agrada, mientras que esta persona de la cual está hablando Santiago solamente está hablando de una persona llena de normas, de reglas, de prácticas, pero en realidad las hace solamente para agradarse a sí mismo, es decir, tratando de tener una apariencia externa que agrade a los demás, que llene el ojo de los demás. Eso es lo que le preocupa, eso es lo que le agrada, que los ojos de los demás, que ante el concepto de los demás, él se vea bien, lo tengan como una persona piadosa, lo tengan como una persona que busca a Dios, como una persona temerosa de Dios, como una persona muy santa. Esa es la realidad de su corazón, pero le da mucho énfasis a las cuestiones de afuera. Entonces aquí Santiago tiene en mente una persona que se centra en las manifestaciones externas de la vida para aparentar piedad, el que se conforma con lo exterior y por lo tanto está lleno de reglas religiosas, todo ello externo. Todo ello externo. Es un fiel asistente a los cultos, es un dador público, fiel en dar limosnas,
ofrendas, participante de las oraciones. Las cosas externas son muy importantes para él. Santiago piensa que quien pone su interés en estas cosas es un religioso vacío. Su religión es vacía, su religión no es la verdadera. Seguramente él se está recordando de enseñanzas como Pablo. Pablo decía que personas como estas se limitaban a someterse a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, como lo dice en Colosenses capítulo 2. Cuestiones externas. Cuestiones externas. Una característica de estas personas de las que está hablando Santiago es gente llena de escrúpulos. Amados hermanos, muchos de nosotros fuimos enseñados y tenemos una tendencia por no conocer la Escritura, por no profundizar en la Escritura. Muchos de nosotros yo tuve la tendencia de poner un énfasis en lo externo por ignorancia de la Escritura, por no conocer la Escritura. Y es que esta situación no es algo que esté fuera de los cristianos. Recuerde usted, Santiago le está escribiendo a los cristianos. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos de no ser como estas personas, de que nuestro énfasis sea lo exterior, de que a lo que le demos importancia sea lo exterior. Y si nosotros nos encontramos en que nosotros somos muy dados a ver lo exterior, corrijamos como el Señor nos está mostrando y enseñanza. Acuérdate, no seas oidor, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y estas personas, yo le decía, son gente llena de escrúpulos. ¿Qué es un escrúpulo? Es la inquietud provocada por la duda acerca de si algo es bueno o es malo, es correcto, es incorrecto, es verdadero o falso, por la ignorancia de la Escritura. La ignorancia de la Escritura nos llena de escrúpulos. La ignorancia de la Escritura nos llena de escrúpulos, porque no tenemos claridad si esto es bueno, si esto es malo, si esto es real, si esto es falso, si esto lo permite Dios o no lo permite. ¿Pero por qué? Porque no vamos a la palabra. La palabra nos enseña cuál es su perfecta voluntad. Y por cuanto no le dedicamos tiempo de calidad, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, muchas veces somos esclavos de los escrúpulos, del qué dirán, o de mirar a los demás y de juzgar a los demás por cuestiones exteriores. Y caemos en ese tipo de vida y en ese tipo de conducta por ignorancia de la palabra de Dios. Si hemos caído en eso, mira atentamente la ley de la libertad, porque la ley de la libertad nos hace libres de los escrúpulos, de todas esas cosas, porque nos educa, porque nos da luz y nos da entendimiento de que es lo correcto y de que no es lo correcto. Muchas veces decimos, hacemos énfasis en lo que dice la Escritura. La Escritura dice que no debemos quitarle nada a la palabra de Dios, porque eso está so pena de maldición. Hay una maldición para el que le quite la palabra de Dios, pero no solamente al que le quite, también al que le ponga. Y muchas veces nosotros imponemos cargas que no son bíblicas. Demandamos de los demás cuestiones que Dios no les demanda. Entonces, tan pecado es quitarle a la Biblia como pecado es ponerle a la Biblia. La Biblia advierte contra mandamientos de hombres. Son personas con escrúpulos, amantes de las tradiciones, aferradas a una vida de privaciones lícitas. Son gente que se priva de cosas lícitas para aparentar piedad. Para aparentar piedad. Cosas que en la Biblia no son pecado, pero dicen, yo no hago esto porque
tiene que ver con la santidad de Dios y cosas que la Biblia no prohíbe. Y entonces son personas que se privan de muchas cosas que son lícitas por una apariencia. Acuérdese usted que el énfasis que está haciendo aquí Santiago le gusta lo exterior, aunque eso no tenga una correlación con lo interior. De eso nos está advirtiendo Dios. Estas personas se resisten a aprender de la Escritura y a conformarse con ella. Se resisten a aprender de la Escritura y a conformarse con ella. No lo busque, pero quiero decirle lo que Isaías decía en Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios mira el corazón y lo más importante para Dios es el corazón. Y todas las cuestiones externas que nosotros manifestemos deben provenir de un corazón temeroso de Dios, santificado por Dios, deseoso de agradar a Dios. Porque sí es cierto, todo lo que hay en nuestro corazón es lo que se manifiesta. Y lo que Dios quiere es que nosotros manifestemos los frutos de un corazón regenerado, de un corazón puro, de un corazón piadoso. Y no al revés, no que nos enfoquemos en las cosas externas sin que nos importe lo del corazón o cómo está el corazón. Entonces, es importante ver cómo Santiago está haciendo un énfasis en esto, amonestando en contra de esto, y también nos está mandando un mensaje. Este tipo de personas no están lejos de los verdaderos cristianos, están juntos muchas veces, así como el trigo y la cizaña están juntos. Así estas personas pueden estar pareciendo que son verdaderos creyentes, viviendo la verdadera religión, y en realidad piensan que son religiosos, piensan que están agradando a Dios, piensan que están haciendo lo correcto. Esta gente solamente busca gloriarse de las apariencias. Esa es una característica que vemos aquí. Dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, aquí nos está dando una característica de estas personas que tienen un énfasis en lo externo, pero que no corresponde a lo interno. Una característica de estas personas, dice, no refrena su lengua. Se cree que está agradando a Dios, se cree que está haciendo lo correcto, es oidor, se sabe mucho la Biblia, se sabe muchas cosas de la Biblia, pero no las pone en práctica y se engaña, y viviendo en ese autoengaño, él cree que está bien. Sin embargo, como el corazón no está corregido, no está compuesto, y el corazón es lo que realmente somos, su naturaleza carnal lo traiciona, y una manifestación de esa traición que él mismo vive, de ese autoengaño, es que su lengua lo traiciona, porque su corazón no gobierna su lengua, porque el corazón no está regenerado, porque el corazón no está cambiado, o porque el corazón está en rebeldía contra Dios. Y entonces su lengua lo denuncia, su lengua lo delata. No es capaz de dominar su lengua, no controla su forma de hablar, no tiene dominio propio, porque no tiene el Espíritu o porque lo tiene contristado. Y entonces no tiene autocontrol, y su lengua, su forma de hablar o las cosas que dice, aunque sabe muchas cosas de la Biblia porque se siente muy religioso y por lo tanto sabe muchas cosas de la palabra de Dios, sabe muchos versículos de la Biblia, sabe mucha doctrina, sabe muchas cosas, ve muchos videos de predicadores actuales que predican sana doctrina, y por lo tanto tiene mucho conocimiento en su mente, en su cabeza,
pero como no tiene o está contristado el Espíritu en él, no pone límite a su modo de hablar, no tiene autocontrol. Nosotros debemos recordar que la manera de hablar de un cristiano ha de ser siempre positiva y edificante, como la Escritura misma nos lo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas que salen de una boca solamente envenenan, no edifican, no bendicen, envenenan. En esas mismas palabras ya va el pecado. En este asunto del pecado de la lengua no voy a abundar mucho, porque Santiago en el capítulo 3 le dedica una buena parte y una buena porción a hablar de los pecados de la lengua. Entonces, ahorita no voy a abundar mucho, voy a esperar a que lleguemos a ese momento para hablar acerca de este pecado que Santiago profundiza, pero sí quiero decir de qué se trata cuando habla de aquí. Es gente que se siente muy piadosa, es gente que le pone mucho énfasis a las cuestiones externas, es gente que tiene mucho conocimiento doctrinal o de la Biblia, es gente que aparentemente es muy piadoso o muy santo, sin embargo es gente murmuradora, es gente chismosa, es gente quejosa, es gente juzgona. Y todo eso sale de su lengua. Y a lo mejor lo va a hacer de manera encubierta, le va a dar una chapeadita de apariencia de piedad y decir, no es que esté murmurando, hermano, te lo comento para que tu corazón se cargue y llores por la hermana. Te lo digo para que me ayudes a orar por el hermano que se está desviando. Bueno, si el hermano se está desviando, la Biblia dice que tienes que ir con él, amarlo a él y no andar publicando las cosas con los demás hermanos. Entonces, como es una persona que le gusta lo exterior y que le gusta que los demás lo vean como gente, como verdadero cristiano, como muy piadoso, lo va a chapear. Y va a dar apariencia de piedad cuando juzgue a los demás. Y va a decir, yo no creo que él sea cristiano. Yo lo veo que está muy mal. Pero está murmurando, no está refrenando su lengua. Y eso es una manifestación de este tipo de personas. Entonces, por lo tanto, aunque es un pecado que puede ser del corazón, su lengua lo delata. Su lengua lo delata. Y si con su lengua viene a decirte el otro está mal, lo que tú debes de entender es que el que está mal es otro, porque está murmurando, porque está de chismoso, porque está de juzgón. Entonces, esa es una característica. No solamente es esta característica, dice aquí el verso 26, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Otra característica de esta persona es que engaña su corazón. Sabe muchas cosas, ya lo vimos, entiende muchas cosas de la doctrina, no controla su forma de hablar, pero también vive engañado por su propio corazón, piensa que está bien. La idea es que su mismo corazón le va poniendo trampas en las que continuamente va a estar cayendo. Lo seduce para caer en cosas que evidentemente no están bien. Si tiene al espíritu contristado o si no tiene al espíritu, evidentemente sus frutos no van a ser los correctos y constantemente va a estar cayendo. Y todas estas caídas van a exponer su fraudulenta apariencia de piedad. El que pone su piedad en aspectos meramente religiosos de formas externas está en un continuo engaño. La verdadera piedad nace de un corazón que tiene a Dios. La verdadera piedad sale de un corazón gobernado por la palabra de Dios. La verdadera piedad nace de una persona que tiene verdadera comunión con Cristo y con su Espíritu y que es dirigido por Él. De ahí nace la verdadera piedad. Notemos aquí que esta persona no está siendo engañada por alguien más, está siendo engañado por la perversidad, por la maldad, por el pecado que hay en su corazón. Él mismo llega a creer que su vida religiosa es verdadera y verdadera piedad, pero solamente es una apariencia. La vida de la persona que vive así, dice aquí la Escritura,
la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Estas prácticas religiosas por sí mismas son manifestaciones vanas. ¿Qué quiere decir vano? Vacío, falto de contenido, sin ningún provecho. La persona que vive de esta manera, solamente dándole importancia a las cosas externas, su vida cristiana no tiene contenido, no tiene provecho, no nos va a aprovechar, hermanos. De tal manera que nosotros debemos aprender ahorita cuál es la verdadera religión, porque sí, en el verso 27 comienza después a hablar de la verdadera religión. Verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Aquí nos está diciendo que la religión pura y sin mácula, mácula quiere decir mancha, la religión limpia, la religión dice aquí que está delante de Dios el Padre. Es una vida que está constantemente ante los ojos de Dios. Y como está constantemente ante los ojos de Dios, entonces su énfasis no es lo externo. Porque Dios no mira como primer punto lo externo. Dios mira el corazón, ¿no? ¿Tenemos claros todo eso? Dios principalmente mira el corazón. Y aquí dice que esa vida que agrada a Dios es esa vida que está delante de Dios. Y no solamente de Dios, dice el Padre. Es decir, hay una relación padre e hijo. Hay una constante relación. La religión pura, la religión santa, la religión sin mancha, es esa vida que primeramente nace de una verdadera relación con Dios. Una verdadera comunión con Dios. Sus oraciones, porque ya vimos que el anterior también tiene oraciones, pero son oraciones rituales. Esta persona del verso 27 es una persona que su oración está viva. Es una verdadera comunicación con Dios. Es una verdadera plática con Dios. Él le habla, sabe que Dios le oye y sabe que le va a responder a través de la Escritura y por lo tanto va a la Escritura a escuchar la voz de Dios. Y entonces ese es el contraste. Ya nos mostró cuál es la religión falsa. Ahora nos muestra cuál es la religión verdadera y hace un contraste frente a una piedad aparente de mera religiosidad. Aquí está una religión que no está contaminada, que no tiene mancha y que es apreciada delante de Dios y delante del Padre, que está ante la mirada escudriñadora de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Conoce nuestras más profundas intenciones, conoce nuestros más profundos pensamientos, los más íntimos los conoce. Nadie se puede esconder de Dios. Es esa vida que está delante de los ojos de Dios y que no tiene nada de qué avergonzarse. Dios no solamente pesa los corazones, como dice Proverbios 21, también dice que Él lo escudriña, como dice Romanos 8. Entonces delante de Dios no vale la apariencia. Delante de Dios no sirve esa religión de apariencia. Delante de Dios lo que vale es aquella vida de piedad que nace de una comunión genuina, verdadera, con Cristo Jesús. Esto es lo que nos está enseñando aquí. Y después esa vida verdadera, esa verdadera piedad tiene una manifestación, lo externo. Por eso yo le decía que sí, Dios mira lo externo, pero no como primer punto, sino como una respuesta, como una manifestación del verdadero corazón. Y aquí nos enseña cuál es la manifestación externa que agrada a Dios. Porque no es que las cuestiones externas no valgan, no sirvan, no agraden, porque también hay muchas personas que piensan
que como Dios ya me perdonó, como Cristo ya me lavó con su sangre, yo ya no tengo que hacer nada. Y siguen viviendo de la misma manera. Y a lo mejor hay otras que creen en la santificación, pero creen en una santificación tan larga que no se ve la obra de Cristo, no brilla en sus vidas la obra de Cristo. Y lo que nos está diciendo aquí Santiago es: aquel que vive en la verdadera piedad, en la verdadera devoción, en la verdadera religión, en la verdadera fe, sí tiene obras externas. ¿Y cuáles son esas obras externas? Y aquí menciona uno, se va a lo práctico. Santiago se va a lo práctico. Dice, después de que nos dice que la religión del tal es vana y que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿De qué está hablando Santiago? De una verdadera manifestación de amor. Y yo te quiero recordar el contexto. Hermanos, iglesia amada de Puebla, no seamos oidores olvidadizos. Tenemos que mirar atentamente a la perfecta ley y perseverar en ella. Y una manifestación de mirar atentamente, de estar mirando atentamente, es la obediencia. Y aquí Santiago toca un punto muy fino, pero muy práctico, y nos dice: ¿tú dices que estás en la verdadera piedad? ¿Tú dices que estás en la verdadera religión? Esa religión que nace de estar con el Padre y de una genuina comunión con Dios. Esto es la verdadera religión: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Manifestaciones genuinas de amor, ser consistentes en visitar a los que tienen verdadera necesidad con intención de ayudarles. De eso está hablando. A veces, hermanos, podemos caer en el error de tener tanto conocimiento intelectual, pero tan poco amor práctico. El Señor Jesús dijo: siempre tendrán pobres con ustedes. Sí es cierto que Él estaba hablando de que ahorita Él requería, esa mujer quería adorar al Señor de esa manera, que no se le impidiera. Y dijo esta frase: los pobres estarán siempre con ustedes. Lo que podemos retomar hoy para efecto de esta enseñanza es: siempre habrá oportunidad de manifestar el amor, como lo está diciendo Santiago. La verdadera religión consiste en una relación con Dios verdadera, genuina, que lleva al cristiano a practicar un estilo de vida en concordancia con eso. Que no se nos olvide. Un estilo de vida en concordancia con esa relación con Dios. Y en ese sentido, visitar a los huérfanos y a las viudas, porque recordemos que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Entonces, la verdadera religión es un asunto de comunión con Dios, porque visitar a los huérfanos y ayudar a las viudas se lleva a cabo, solamente así se lleva a cabo la acción protectora de Dios. Nosotros somos su cuerpo, recuerden esto, hermanos. Nosotros somos las manos de Dios, por decirlo de alguna forma, somos su cuerpo. Y si Él es padre de huérfanos y protector de viudas, Él quiere que su iglesia, su cuerpo, ayude en ese sentido. De tal manera que es una de las cosas que debemos aprender, y yo me incluyo con ustedes. Debemos aprender, yo también tengo que aprender, es a manifestar el amor práctico a los necesitados. Ser sabios, pero con un corazón dispuesto a agradar a Dios de esta manera. Consiste en defender la causa del necesitado como prioridad. Y el día de hoy, hermanos, vivimos en un contexto social en que eso toma relevancia. Nuestro país es un país que más de la mitad de sus pobladores viven en pobreza extrema. Si hemos de ser honestos y sinceros con Dios, hermanos, Dios nos ha bendecido
de muchas formas. Hay gente que padece más que nosotros. Hay gente que tiene más necesidad que nosotros. Y lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que si de verdad profesamos la verdadera piedad, debemos nosotros de estar preocupados por las necesidades de los que padecen, por las necesidades de los que tienen tribulación. Ese es el contexto del texto. Dice, visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ayudar al necesitado que está atribulado. Entonces, si nosotros vamos concretando todo esto, la verdadera piedad es la expresión de una vida en relación con Dios, en plena comunión con Él, que se manifiesta ayudando a los necesitados. Este pueblo del cual está hablando aquí, está hablando de un pueblo que no ama de palabra, sino que ama en hecho y en verdad. Y aquí Santiago exhorta a los creyentes a que nos involucremos socialmente ayudando a los necesitados, especialmente a los que son más sensibles y están más desprotegidos en esta sociedad. Así como dio características de los que no viven la verdadera piedad y la verdadera religión, ¿recuerdan? No refrenan su lengua y viven engañados. Aquí también pasa a dar dos características, no que sean las únicas, pero menciona dos características de los que sí viven la verdadera piedad. Ya vimos una. Es gente que por esa relación con Dios genuina se relaciona con los necesitados con la intención de ayudarlos. Y después menciona otra. Dice, y se guarda sin mancha del mundo. Se guarda sin mancha del mundo. Entonces, además del compromiso de ayuda social a los necesitados, dice que una de las manifestaciones de la verdadera piedad es la pureza, es la santidad. Y nos dice entonces que el que vive la vida en fe, en una relación y comunión con Dios, debe guardarse sin mancha de este mundo. Y notemos cómo dice debe guardarse. Nosotros entendemos, amados, que es Dios quien nos santifica, lo sabemos, lo vemos en la Escritura, lo aprendemos de ahí. La voluntad de Dios es nuestra santificación, su Espíritu Santo es el que nos santifica. A través de ser hacedores de la palabra, Dios no nos va a poder santificar si no somos obedientes a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser dóciles y obedecer la Biblia, obedecer la palabra, para que entonces Él nos esté santificando, nos esté perfeccionando. Pero aquí el énfasis es que nosotros también debemos poner de nuestra parte. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, persiste en no contaminarse. La contaminación que ha de evitarse es la contaminación de este mundo. Cuando la Biblia en este pasaje habla del mundo, está hablando de una sociedad, de un sistema o de una sociedad que tiene un sistema sin Dios. Una sociedad que tiene valores anticristianos. Cuando habla de mundo está hablando de eso, de una sociedad que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire. Si recordamos las palabras y la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, Jesús pidió al Padre que sus discípulos fueran guardados y no que fueran quitados del mundo. No te pido que los quites, sino que los guardes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito en esta tierra, ser luz del mundo. La verdadera religión tiene como propósito alumbrar a este mundo que está en tinieblas. La verdadera piedad tiene como objetivo, esa verdadera piedad que tiene una relación real con Dios, tiene como objetivo darle sabor a esta sociedad insípida. Vosotros sois la sal de la tierra. El sabor de Dios, el sabor de la palabra. Vivimos en una sociedad anticristiana. Nosotros somos los encargados de hacer que el Evangelio brille en esta sociedad anticristiana, pero guardándonos de no contaminarnos, de no caer
en la misma vida que vive el no creyente. ¿Cuál es la vida que vive el no creyente? Ignorando a Dios, desafiando a Dios, menospreciando a Dios y a su palabra. De eso nosotros tenemos que guardar, no contaminarnos con esas actitudes, no contaminarnos con sus pecados, de estar pensando solamente en ellos, de su pecado de egoísmo. Aquí Dios nos está enseñando: da, ayuda, brilla con los que te necesitan. La verdadera vida cristiana entonces no descansa en apariencias de piedad, sino una vivencia en esa piedad. La vida cristiana nace, se desarrolla primero en el corazón, manifestando luego en obras de piedad. Y así se manifiesta la realidad piadosa que existe verdaderamente. Hermanos, esto que estamos hablando el día de hoy es de mucha importancia. Y te voy a decir por qué es de mucha importancia. Porque con esta enseñanza terminamos el primer capítulo. Faltan 4 capítulos, donde viene mucha instrucción escudriñadora, hermanos. Yo no sé tú, pero estos pasajes se fueron hasta lo más profundo de nuestro corazón el día de hoy. A lo más profundo. Dios, a través de Santiago o de la carta de Santiago, nos acaba de decir hoy: hay el riesgo de que nos estemos engañando, pensando que estamos viviendo el verdadero cristianismo, y hay muchas posibilidades de que no sea así. ¿Cómo lo puedes saber? Cuando no tienes una verdadera piedad que nazca de una comunión real con Dios. Cuando tu cristianismo depende de un escuchar la Biblia sin ponerla en práctica, un escuchar enseñanzas sin vivirlas. Nuestra iglesia necesita brillar. Dios puso a esta iglesia en este lugar para que brille. Y lo que Dios nos está diciendo, hermanos, es que esta iglesia va a brillar en la medida en que dejemos de ser oidores y nos pongamos a hacer lo que Dios nos ha enseñado por tanto tiempo. En la medida en que quitemos nuestros ojos de las cosas externas, sino que le demos valor e importancia a lo que nace de un corazón genuino, verdadero, regenerado, que ama a Dios y que quiere darse por Dios. De tal manera que el mensaje de Santiago en este primer capítulo dice es: todo lo demás que te voy a hablar, todo lo demás que te voy a decir, no te va a aprovechar si ahorita no te comprometes con Dios a ser hacedor de la palabra, hacedor de la obra. Y es algo lógico, ¿estamos de acuerdo? Es algo lógico, hermanos. Si nosotros continuamos en la misma actitud de aprender, y todo eso que aprendemos no lo ponemos por obra, vamos a seguir de lo mismo, aprendiendo, autoengañándonos. En todo lo que se dispone Santiago a enseñar en los demás capítulos, él espera una cosa: ponte a hacerlo. Ponte a hacerlo. Y ponte a hacerlo tú, sin esperar de los demás. Hermanos, iglesia amada, no vaya a ser que estemos esperando que los demás hagan las cosas que Dios espera que nosotros hagamos, y estemos esperando de gente que tiene una religión vana. Estemos esperando que gente que tiene una religión hueca haga cosas que Dios nos está pidiendo. Si nosotros esperamos que gente con este tipo de religión vana, hueca, sin contenido, vamos a seguir frustrados. Vamos a seguir esperando peras del olmo. Y nosotros cometeremos el mismo error: estar esperando que ellos hagan algo que no van a poder hacer. Y finalmente terminaremos nosotros como ellos, sin hacerlo tampoco. Sin hacerlo tampoco. Entonces,
La enseñanza de Santiago es a cada uno de nosotros, de manera individual, de manera personal. Yo, aún en la encomienda que tengo de parte del Señor, Dios está esperando que yo sea un hacedor de la palabra y no un oidor. Yo espero que su verdadero pueblo responda a la palabra y también ese verdadero pueblo se vuelva un pueblo hacedor de la palabra. Pero yo no me voy a esperar a eso. Yo no debo esperarme para actuar a eso. Yo tengo que seguir. Yo tengo que trabajar para esto. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que agradar a Dios por mí. Yo tengo una responsabilidad propia. Pero de la misma manera que yo tengo una responsabilidad propia, cada uno de ustedes tiene una responsabilidad propia. No te esperes a que los otros lo hagan. No estés esperando que los otros lo hagan. Tú levántate. Tú mírate en el espejo de la palabra de Dios, déjate escudriñar por la palabra de Dios y ve y haz, corrige lo que tienes que corregir. Tú deja de ser un oidor olvidadizo. No te fijes en los otros oidores olvidadizos. Tú deja de ser un oidor olvidadizo. Tú conviértete en un hacedor de la palabra y no estés esperando que los demás se conviertan en hacedores de la palabra. Porque la bendición es especial, tú serás bienaventurado. Si tú lees el verso 25 dice, mas el que mira atentamente, ¿te das cuenta que está en singular? No está en plural, no dice, mas los que miran, dice el que mira, de manera individual. Tenemos una responsabilidad de manera individual, de manera personal con Dios. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No está en plural, no dice y perseveran. No siendo oidor olvidadizo, no dice no siendo oidores, dice oidor olvidadizo, sino hacedor, no dice hacedores. Dice este será bienaventurado, no dice serán bienaventurados. Dios nos está hablando a cada uno en lo particular. Dios le está hablando a esta iglesia a cada uno en lo particular y nos está diciendo, deja de fijarte en los demás. Deja de sentirte por los demás. Deja de frustrarte por los demás. Tú ponte a ser un hacedor. Tú sé un hacedor de la palabra y tú serás bienaventurado en lo que haces. No vaya a ser que estemos esperando que gente con religión vana dé frutos. Estos primero tendrán que arrepentirse, hermanos. Estos primero tendrán que volverse a Dios en humildad y reconocer que han sido oidores olvidadizos, que han estado practicando una religión de apariencias vacía, que no sirve para nada. Pero los que escuchamos hoy la voz de Dios, los que escuchamos hoy la voz de Dios, tenemos que volvernos a ser hacedores. ¿Cuál será la evidencia? ¿Cuál será la evidencia? ¿Qué será lo que evidencie a aquellos que tienen una religión vana y a aquellos que están viviendo en la verdadera religión o en la verdadera piedad? Hacedores de la palabra. Esa es la evidencia. De tal manera que si hoy tú dices, por la gracia de Dios estoy en la verdadera piedad, pero no te vuelves un hacedor, te sigues engañando. Te sigues engañando. Y seguirás engañándote. Y seguirás siendo engañado por la maldad de tu corazón. ¿Cuál será la evidencia de que sí estás en la verdadera religión? En esa que es pura, que es sin mancha y que está delante de Dios el Padre. Que te vuelvas en un hacedor de la palabra, obediente, dócil. Que cuando la Biblia te reprenda en algo, vayas con Dios y le digas, Señor, ayúdame, porque yo quiero corregir esto.
Y no pares hasta que el Señor te ayude, hasta que el Señor te ayude. Y de esa manera Dios nos va a ir santificando, de esa manera Dios nos va a ir purificando. Pero hermanos, Santiago, Dios a través de Santiago está poniendo un precedente. De nada servirá que continuemos en los demás capítulos si tú a partir de hoy que Dios nos está hablando no te vuelves en un hacedor. Si no te vuelves en un hacedor, sigues en una religión falsa. Tu vida es una religión falsa. Tu vida es un autoengaño. No estás agradando a Dios. Aunque tú creas que lo estás haciendo, no lo estás haciendo. Si quieres que el Señor te bendiga con las demás enseñanzas, porque tiene mucho más que enseñarnos, la carta de Santiago, hermanos, tiene la capacidad de pulirnos para ser una iglesia activa, práctica. Pero si no somos hacedores, de nada va a servir. De nada va a servir. Por lo tanto, hermanos, hoy es un día especial. Hoy es un día importante. Hoy tenemos que ponernos delante del Señor y decir y reconocer cómo ha sido hasta hoy nuestra religión. ¿Vana? Porque solamente son cosas exteriores, porque solamente he dado una apariencia de piedad, o es la verdadera, la que está delante de Dios constantemente. Pero el contexto nos dice una característica mucho más importante. Eres hacedor de la palabra. La pones en práctica. Y en lo que te cuesta, porque hay cosas de la palabra que nos van a costar, en lo que te cuesta, no la dejarás de lado. Irás con Dios y le dirás: Señor, ayúdame porque te quiero agradar. Ayúdame porque te quiero agradar. Hoy es un día, hermanos. Hoy es un día en que se va a definir qué va a pasar en las demás semanas en las que Dios nos esté hablando. Tu corazón va a ser una tierra fértil en la que la semilla sembrada va a dar su fruto, o tu corazón va a ser una tierra endurecida o llena de espinos que no dará fruto. ¿Recuerdas de esos 4 campos de los cuales habló el Señor Jesús en la parábola del sembrador? Solamente una da fruto. Hoy es necesario que veamos cómo es nuestro corazón. Si es alguno de esos 3 que no dieron fruto, que tienen una religión vana, o es aquella que recibe la palabra y que da fruto al 100%, la verdadera piedad. Hoy es necesario que seamos honestos con Dios y definamos, y Dios nos defina, porque estoy seguro que su palabra hoy nos acaba de decir a cada quien cómo es nuestra religión, cómo es nuestra vida, cómo es nuestra piedad. Vamos a avanzar en las enseñanzas, pero si tú hoy no vas con Dios para que nos haga hacedores de la palabra, no te van a aprovechar. No te van a aprovechar. Porque Dios quiere que seamos hacedores. Vamos a cerrar nuestros ojos.